Hola, bienvenidos y bienvenido Álvaro, qué placer tenerte aquí. Estoy muy encantada de que El placer vengas es mío. a charlar conmigo en mi podcast. Bueno, me gustó mucho de vos, me gustó mucho, si bien esta es la primera vez que nos vemos, me gustó mucho el hecho de que vos venís del mundo de la arquitectura. Me gusta Así mucho es. la astrología cuando tiene un enfoque de personas que vienen de disciplinas más duras. Me encanta y también veo que vos te dedicás o desarrollaste un método, la Exacto. astrología, que es lo que me encantaría que nos hablaras, y por lo que también estuve leyendo de vos, también haces la famosa astrología evolutiva. Te comentaba que yo acabo de estar en un congreso de OPA en Arizona y se habla mucho de astrología evolutiva. Yo no tengo idea de qué se trata y esto es una de las cosas para mí de los mayores regalos de la astrología, ¿no? Esta cuestión de que la realidad puede verse desde muchos ángulos, de muchas maneras, y siempre nos encontramos con gente que puede aportar una mirada diferente. Así que, bienvenido, Exacto. y aquí ávida de que cuentes tu modo de ver la astrología y tus aportes a este mundo maravilloso. Con mucho gusto, María. Primero que todo, gracias por la invitación. Soy yo quien agradece estar aquí compartiendo, bueno, más que nada con toda la comunidad. Bien, como tú dices, partimos de la premisa de que no existe una verdad implícita, ¿cierto? O sea, siempre hay distintos enfoques donde nosotros podemos poner nuestro foco de atención. Hay un famoso ejercicio psicológico donde tenemos por ejemplo, un vaso, un cilindro de vidrio, y si yo proyecto en ese cilindro una luz por detrás, lo que se proyecta en una pared es un círculo. En cambio, si lo giro y lo proyecto, se va a formar un rectángulo. Ambas cosas son verdad, por lo tanto, todo depende del prisma en que uno lo mire. Como bien decías tú, vengo del mundo más tierra, de alguna manera soy Sol en Tauro, así que por ahí hay bastante tierra en mi caso, y como bien dices, también vengo del mundo de la arquitectura. Y yo creo que ahí es interesante comenzar, por eso, no es que lo diga yo, sino un poco para dejar en claro de dónde nace esta metodología que empiezo a desarrollar. Para mí, yo estudié, y siempre le cuento a todos mis amigos, estudié astrología por escéptico, por ahí por el año 2010, por muy escéptico, ya que yo necesitaba comprobar la veracidad, y que ahí viene el mundo racional, la veracidad de los postulados astrológicos en la vida cotidiana. Y reconozco que partí desde el prejuicio, lo reconozco absolutamente, y creo que eso me abrió más puertas por lo demás, ya que en la comprobación fehaciente, esto lo empiezo a hacer con mis estudiantes, voy un poquito más atrás. ¿Qué me deja la arquitectura? Y muchos entenderán a través de este pequeño relato que la arquitectura a mí me señala la siguiente premisa. Y la premisa es la siguiente: cuando yo tenía que edificar o diseñar la casa para mi consultante, ese consultante me pedía, mira, me gustaría, Álvaro, que tú hicieras una casa en segundo piso donde yo me sintiera resguardado, muy privado, pero a la vez dueño de la observación de todo lo que sucede en la casa. Entonces yo tengo en ese minuto que convertirme en el observador del consultante y saber qué es la verdad para ese consultante. Es donde empiezo a mezclar psicología, ahí se empiezan a abrir sobre todo la premisa del entendimiento, que es sobre todo en el gran diagrama que tenemos, que es la carta astral. Ahora bien, lo primordial en el desarrollo de esta metodología es entender que finalmente el consultante está ávido de recibir una información, pero finalmente yo soy un ferviente persona que cree pacientemente en que la vida es construcción simplemente de ti. Tú vas construyendo paso a paso los designios de la vida que quieres forjar en tu vida. Por lo tanto, la carta astral en ese sentido es un mapa. O Comienzo sea, que vos le entonces. estás dando una vuelta de tuerca bien taurina, que es, hagamos con esta información, hagamos algo concreto, hagamos Esto, algo... Ok, perfecto, ya te exacto, entendí por dónde venís. exacto. Y de hecho es muy interesante porque nunca pretendí ser astrólogo, nunca lo pretendí. De hecho, nada de lo que hago hoy día pretendí serlo. Y creo que eso a veces es una bendición porque no estás condicionado por el hecho de tener que fehacientemente alcanzar un punto, una meta o hacerlo bien. Simplemente el juego y el hobby de ir desarrollándolo en el camino. O sea, yo me transformé ahora en escritor, docente, nunca lo pensé. Aquí estamos y bueno, sé lo que tiene que ser, feliz. Fíjate que finalmente la metodología, o sea, te doy el primer dato, Tauro de Sol, pero ascendente y Luna en Escorpio, ahí es donde nace la pasión, lo que me conecta es lo que yo empiezo a desarrollar. ¿Cómo entonces empiezo a desarrollar el método que le llamo astroenergía? Yo siento que tengo un tiempo sagrado en la consulta, cuando estoy con mi consultante en la carta astral, y el consultante intenta de alguna manera que yo le explique este diagrama que a veces se ve tan complejo a la vista de todo público. Yo necesito la practicidad.
No puedo irme en premisas muy filosóficas, yo voy a lo concreto. Y en lo concreto, ¿qué es lo que yo tengo como concreto, que he recogido desde la astrología cabalista y desde la evolutiva? Lo concreto es decirte, mira, el punto de partida es entender que cada uno tiene al menos 3 signos relevantes dentro de todos nosotros. O sea, partiendo de la base que nosotros ya no tenemos que empezar a entender el horóscopo, por ejemplo, como nuestra propia verdad, sino que están todos los restantes planetas dentro de tu psique interactuando contigo. El hincapié del método, y aquí como no he hablado antes con María, generaremos una interesante conversación. Sabemos que hay casas astrológicas, sabemos que hay planetas en signos, sabemos que hay planetas interactuando en el diagrama. Sin embargo, y esto es simplemente recoger la experiencia de la consulta, muchas veces en entrevistas que he tenido con matronas, neonatólogas, me dicen, ¿la hora de nacimiento es siempre exacta? Y la matrona en esta investigación periodística me dice, mira, a veces yo tuve un embarazo tan complejo que cuando tenía que anotar la hora, la verdad es que me olvidé. Entonces recordé un poco minutos atrás y puse la hora que yo creía que era la hora de nacimiento del consultante. Esto me genera una reflexión trascendente. La hora de nacimiento determina el sistema de casas en la astrología que yo practico. Sin embargo, si no podemos darle hincapié al sistema de casas, ¿qué es lo que nos queda fehaciente detrás? ¿Cuál es el núcleo poderoso que difícilmente se va a mover? Son los aspectos. Por lo tanto, mi lectura fundamental está enfocada en el aspecto. En cuanto a mi revisión, probablemente cuando hablo simplemente de los astros conocidos hasta Plutón, ¿cierto? Los astros que rigen a los signos, cada persona presenta aspectos inarmónicos entre un número de 5 a 7 aspectos inarmónicos, sin incluir conjunciones. Ahí es donde se basa todo el estudio, o sea, ni siquiera en aspectos armónicos, solo en inarmónicos. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo sostengo que está la tarea para el consultante, la tarea a desarrollar a lo largo de su existencia. Y por lo tanto, yo en la entrevista con ese consultante debo saber en qué paso está, cuánto le falta por avanzar y cuál es la recomendación que yo le hago desde ese prisma. Pero me imagino, discúlpame que te interrumpa, me imagino que usarás eclipses, tránsitos, progresiones, o sea, ¿también ves en qué momento está la persona o simplemente ves la carta natal? Lo primero es que al tener la carta natal, empiezo a generar la premisa desde el nacimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los tránsitos claramente nos van a ayudar a sostener que probablemente en este año, a esta edad, esta persona pudo haber trabajado, resuelto esto. Pero esa tarea prefiero, y como soy amante de la psicología, prefiero dejársela al consultante. Yo simplemente parto de la premisa de decir, mira, en nuestra carta natal tenemos un designio, unas misiones, unas tareas que resolver, y puede que a cierta edad hayas trabajado esto o lo otro, pero necesito hacer una conversación contigo. Que debo asegurarme en qué minuto de tu vida te encuentras y saber cómo lo vamos desarrollando. ¿Dónde empiezo entonces a desmenuzar esto? Está plagado finalmente de información astrológica contemporánea, donde muchas veces se nos dice, oh, mira, esta persona tiene Venus en Acuario, qué maravilla, tiene Venus en Acuario, que esto y lo otro. Y yo me pregunto, ¿realmente el planeta Venus lo tiene un funcionamiento armónico para yo poder sostener que puede aprovechar las condicionantes que tiene un Venus en Acuario? Donde yo le llamo al planeta simplemente un potencial, un planeta de un signo y un planeta en una casa es simplemente un potencial que yo no puedo asumir de plano como fehaciente. Y eso es algo que debo dejar muy en claro, porque pasa mucho, y te pasará a ti también, el consultante llega con mucha pregunta como que yo fuera el dueño de la verdad y tengo que construirle esa verdad. Y yo le digo, mira, yo te puedo hablar de lo potencial que tú tienes, pero necesito que trabajemos las áreas fundamentales. También ahí entra la carta horaria, ¿no? La carta horaria responde lo puntual directamente. No, pero me gusta mucho lo que decís, además como cada astrólogo trae una mirada, ¿no? Distinta. Yo, por ejemplo, siempre yo arranco de la otra base, yo arranco de la creencia de que la persona, seguramente para cuando llega a la consulta ya se conoce tanto, pero bueno, yo soy muy activa, entonces para mí me resulta como... Entonces yo directamente voy a tránsitos, a direcciones, a progresiones, a profecciones. Esto es lo fascinante para mí de la astrología, cómo el astrólogo, su subjetividad, lo lleva a ser el astrólogo que es, y cómo el cliente que te llega finalmente es el cliente que es el correcto para vos, ¿no? Absolutamente. Porque absolutamente. Cada uno mira, esto es algo que me fascina de la astrología. Te hago un breve paréntesis. Vos nombraste la astrología evolutiva. ¿Usás Koch? ¿Qué sistema de casas usás para astrología?
Plácido. Plácidos, ok, Plácido. porque conocí un astrólogo evolutivo, Maurice Fernández, que utilizaba Koch. Bien, ¿y nos puedes contar así qué es, en 3 palabras, ¿no? Porque, bueno, finalmente esto no es una clase de astrología evolutiva, pero ¿qué es lo que diferencia la mirada del astrólogo que hace astrología evolutiva de alguien como yo que hago astrología tradicional, o astrología horaria, o astrología dracónica? ¿Qué es lo que tiene de especial, de único, de diferencial? Bueno, sobre todo tiene que ver con el enfoque, nada más que eso. O sea, incluso recuerda que parte un poco de la premisa de la astrología cabalista, que ya tiene un enfoque más filosófico. Y eso, como bien tú dijiste, soy más racional, trato de traerlo al mundo terrenal y ahora cuando se mezcla con la astrología evolutiva marca principalmente un par, 3, 4 premisas fundamentales en importancia, que es el desarrollo del ascendente, la observación de los nodos lunares, dónde se encuentran tus puntos fundamentales evolutivos, ahí tenemos 2, e incluso observación de algunos astros que hay cierta discrepancia puedo tener, algunos piensan que Plutón es fundamental, otros consideran que Saturno es fundamental, pero principalmente el desarrollo de estos 2. ¿Y por qué? Porque finalmente el signo ascendente en el consultante es el signo, o mejor dicho, el signo de tu personalidad, que es trabajo a desarrollar. Por lo tanto, parto de la premisa que no tengo la certeza de que tú lo has desarrollado. Yo debo comprobarlo. Por eso Muy Eugenio Caruti. En Casa 11 es, en Argentina, Caruti lo enseñaba así. ¿Ves? De vuelta, exacto. yo lo veo, no, al contrario, veo como que es el cuerpo, la información, pero eso de vuelta Me es lo que encanta. me encanta a mí también, ¿no? Sí, Esta cuestión de que finalmente son modos de ver lo que vos decías del prisma, ¿no? Modos de ver exacto. una realidad porque ninguno de nosotros tiene acceso a esa realidad. Por eso yo a veces me horrorizo un poco con el astrólogo que tiene la certeza absoluta. Digo, ¿cómo hará? En realidad me da Sí, un poco claro. también de sana envidia decir, qué maravilla tener esa certeza, porque uno ve fragmentos finalmente, ¿no? Ah, Exacto. mira, qué interesante, qué genial. Vi también en tu formación, que en tu página aparece tu formación, vi que utilizás asteroides. Contame cuáles son los que utilizás y también contame de los nodos, cuál usás, si el medio o el verdadero, que eso también me interesa. Uy, qué buena pregunta. Me encanta poder tener la chance de esto. Estoy tomando justo el sol. Ya que justamente hasta preguntas de debate que hemos generado en la cátedra de astrología, el tema de los nodos. En cuanto a los asteroides, para mí utilizo solamente 4 Mm, fundamentales, incluyendo a Quirón. Quirón para mí está de plano dentro. De hecho, Quirón en la contemporaneidad se piensa como ya regente de un signo. Por lo tanto, ujú. Quirón siempre aparece como asteroide. Utilizo Ceres, Vesta, Juno y Palas. Son Ok, los 4 asteroides que sí, utilizo. muy bien, ok. Más que nada, básicamente porque esos asteroides tienen que ver también un simbolismo maravilloso con la mitología. La Claro. mitología un poco que tiende a equilibrar la energía femenina dentro del mundo astrológico, que es muy masculina. Ujú. Convengamos que los arquetipos femeninos simplemente Luna y Venus, o sea, aquí llegan estos 4 asteroides y hay un libro precioso, Las diosas de cada mujer, que está muy conectado con los asteroides y con la mitología asociada. Ujú, Se llama Jan Chinoda, es la autora, no sé si es hombre, en realidad sí es mujer, Jan Chinoda, las ujú. diosas de cada mujer. Y ahí es donde se explicita finalmente algo muy interesante, ya que se representan en estos 4 asteroides los 4 arquetipos femeninos. Tenemos la hermana, la madre, la hija, la pareja. Ahí tenemos Ujú, Juno, la esposa de Zeus, ¿cierto? La madre, que venía a ser representada por Ceres, ¿cierto? Esta madre que le roban a su hija. Tenemos también la gran hermana que es Vesta, las Vestales, ¿cierto? La encargada de custodiar el fuego sagrado. Y ujú. tenemos finalmente a Atenea, Palas, que es la hija de Zeus, finalmente. Estos 4 arquetipos vienen a complementar el diagrama. Ahora bien, también es interesante dónde incluyo tanto información, porque en una Claro, primera lectura conmigo, como te decía, mi claro, metodología va de cabeza a los aspectos. El claro. resto, el asteroide, viene a generarte una complementariedad de la información y siempre trato de dejarlo para una segunda sesión, ya que de repente es Ah, muy claro. agobiante recibir tanta información. O sea, Pero cuando vos queremos cuando trabajar lo hablas de los específico, aspectos, cuando hablas ¿Mm? de los aspectos, ¿te referís a los aspectos mayores o también usás los aspectos keplerianos? ¿Qué aspectos utilizás? Fundamentales mayores, Ah, fundamentalmente mayores, fundamentalmente los mayores. Ok. cuadratura o oposición, conjunción, que son finalmente los aspectos poderosos. Inclusive ni siquiera utilizo tanto los aspectos que son armónicos, sextil y Ah, ok. trígono, porque siento Ok. que estos son un regalo para ti, siempre y cuando tú tengas la conciencia de saber emplearlos. Estos Eso es 3 muy primeros son ascendente en fundamentales. Escorpio, ¿eh? Yo que soy escorpiana también digo, no, a mí me gustan las oposiciones y las cuadraturas, no me vengan con los sextiles. Sí, Vamos sí, a los sí. simples. A mí me gusta el desafío, claro.
Y aquí en la otra pregunta, aquí interesante, ¿qué nodo utilizo? Fíjate que en cuanto a la respuesta nodal, siempre me llamó la atención la premisa del nodo medio, nodo promediado, ya que finalmente recoge una situación, digámoslo, promediada, metafórica, del movimiento nodal que siempre es retrógrado. En cambio, cuando se empieza a utilizar el nodo true o el nodo real, empezamos a darnos cuenta que este nodo le hace un vaivén al otro nodo, ya que a veces este nodo no va retrógrado, avanza. Entiendo entonces desde el cerebro más racional que el nodo real nos podría acercar a una nueva realidad. Pero ahí tendremos que empezar a jugar con todos los posicionamientos reales de los astros. Y es ahí donde entro en otra dimensión, donde le digo al consultante, sobre todo a los alumnos que se forman conmigo, cuando estamos en nivel 3, usted elija. Yo en lo particular desarrollo siempre el nodo medio, porque para mí me logra hacer, claro, el medio el que me gusta a mí, porque me hace un sentido en relación al cómo se originó este nodo, ¿cierto? Porque Bueno, básicamente... se usó tradicionalmente durante siglos, sí, claro. Exacto. Ay, El que sí, a siempre mí vino. es un tema que me desespera porque cuando uno hace una revolución solar dracónica, Sí, cambia mucho. cambia Yo uso mucho. proyecciones, uso direcciones de arco solar dracónicas. Realmente es otra revolución solar según si uno usa el medio o el verdadero. Hasta puede cambiar el signo ascendente. O Absolutamente. por ejemplo, a mí me pasa que en mi carta dracónica, el regente de mi ascendente dracónico cambia de signo según si uso el verdadero o el medio. Para mí es Claro. un tema donde veo que no se ponen de acuerdo los astrólogos. Vos sabés que, por ejemplo, Jerónimo Brignone, que es un astrólogo argentino que fue director de Cava, me encanta, él dice, es el medio, igual que vos. Es el medio, El no medio. se discute. Y sin embargo hay un norteamericano, David Cochrane, que él hace investigación y después de décadas de investigar dice, todas mis investigaciones me llevan a decir que Al el real. verdadero es exacto. Entonces, bueno, es una de esas incógnitas donde hay que manejarse con pie de plomo sabiendo que podemos estar equivocados al usar el que usamos, ¿no? Es una Creo que elección, sí, como vos a tus alumnos, totalmente. creo que es importante tener en cuenta, como bien tú dices, hemos conversado todo este rato de eso, no hay una verdad implícita. O sea, finalmente el sentido de tu lectura va a determinar el método que utilices en cuanto al nodo. Fíjate que cuando estuvimos en este periodo de pandemia, y el tema de los nodos era muy interesante, sobre todo 2020, cuando el nodo norte cambia de signo, desde el nodo norte a Cáncer y se pasa a Géminis. Esto ocurrió ya sea en mayo 2020 o en junio 2020, Según el nodo. dependiendo, según el nodo. Por lo tanto, ya tenemos una diferencia de un mes distinto, por lo demás en que ambos nodos cambiaron. Entonces, como bien dices tú, cuando entramos a otra metodología, que es la carta dracónica, te cambia absolutamente el signo, incluso. Entonces, No es siempre, ¿no? importante. Porque el medio y el verdadero nunca están más de 2 grados de distancia, pero de golpe si vos tenés un planeta 29, A 29, te puede cambiar a uno del signo siguiente, ¿no? exactamente. En general no es que el nodo verdadero y el medio tengan tanta distancia, generalmente no hay mucho cambio. Sí en las revoluciones solares, porque claro, en las revoluciones solares ya hay otra Claro. cuestión en juego, ¿no? Con el tema del ascendente. Pero es un dilema, es un dilema. Dane Rudier usaba el medio, por ejemplo. ¿Viste ¿Por que? qué línea te vas tú? ¿Cuál te parece más, cuál te acomoda más a ti? Mira, de vuelta, yo tengo esta cuestión de querer siempre estar navegando entre dos mundos, ¿no? Soy un poquito panqueque, y ahora ya aprovecho eso para decirte, para preguntarte por tu libro que justamente se llama Mercurio. Bueno, Sí, sí. entonces suelo usar el verdadero, y te voy a contar por qué suelo usar el verdadero, porque a mí me gusta mucho poder tener esta posibilidad del nodo estacionario, que se da solamente con el verdadero cuando está por ponerse Exacto. pocos días al mes directo. Y esto es en base a una investigación que hizo Anthony Lewis, donde él muestra cómo los retornos solares, cuando el nodo, el día del cumpleaños, el día que comienza el retorno, está estacionario, eso marca años especiales para la persona. Y en las cartas horarias, que son, viste, cartas específicas, que responden preguntas específicas, no es lo mismo ver una carta horaria con un nodo que está retrógrado que con un nodo que está estacionario. El nodo estacionario aporta mucha Exacto. información y para eso tenés que usar el verdadero. Yo por una cuestión de practicidad uso el verdadero, lo cual no quiere decir que cuando hago una carta natal no mire también el medio y se me genere esta cuestión de cuál será, Exacto. cuál será Ahora, la razón. me acabas de dar una reflexión muy interesante y un poco tiene que ver con lo que me preguntabas de mi libro Mercurio.
ya que esta es finalmente una cualidad de todo astro retrógrado, y por lo tanto, bien como tú dices, cuando utilizamos un nodo medio, aparecen las cualidades, yo le llamo cualidad, al posicionamiento del astro, ya sea en su estado presombra, estacionario, directo. Entonces es interesante, tienes toda la razón, me acabas de abrir la mente en cuanto al nodo real, que no lo estaba utilizando, pero efectivamente, yo soy un convencido de que incluso, y mira lo loco que va a surgir de esta conversación, soy un convencido que un planeta estacionario es lo más maravilloso que te puede pasar. Porque Bueno, un está como planeta, empantanado, ¿no? No se claro, mueve, tiene mucho siento poder. que todo tiende finalmente al equilibrio, desde la filosofía en general, y por lo tanto un astro estacionario está en equilibrio, ya que no se encuentra efectivamente desbalanceado. Y eso No, es tiene una premisa súper poderosísimo. interesante. Imagínate un Mercurio por progresiones, cuando está retrógrado o estacionario, un Mercurio estacionario es un planeta tan rápido, puede llegar a ser tan impactante como Plutón, que es un planeta lento, porque está quieto. No, sí, yo estoy Exacto, totalmente de acuerdo con vos. En progresiones me encanta verlo, ¿no? El tema de cuando los planetas están cambiando de dirección, estacionan, si estacionan para ponerse retrógrados o directos, claro, da una información y genera mucho impacto esta cuestión de que un planeta que no se mueve es como siempre el goteo en el mismo punto. Finalmente eso claro, es va un a ser hincapié. más fuerte que tener riego por aspersión, ¿no? Exacto, o sea, imagínate que incluso un ejemplo bien precioso es que cuando uno revisa en general la carta, por ejemplo, de Steve Jobs, aparece Mm. con un Mercurio retrógrado, pero no es real. Steve Jobs nace con Mercurio estacionario, por lo tanto Para hablamos de una ponerse, mente poderosa. mirá vos, para ponerse estacionario, para ponerse retrógrado o directo, no, no me recuerdo la carta en este momento. Estaba a punto de ponerse retrógrado. Mirá vos, claro, eso también es, ¿no? Ya que, no es lo mismo tener una persona que tiene un Mercurio lento, en su carta natal va a ser mucho más obsesiva, Ujú. ¿no? Va a agarrar algo y como un bulldog y no lo va a soltar, porque su mente está como más quieta, tiende a quedarse quieta en un lugar. Que una persona que nace con un mercurio rápido al inicio de su ciclo sinódico, que tiene muchísima más rapidez en su relación mercurial con el mundo. Sí, A todo, veces la dispersión, velocidad claro. de los planetas me fascina. Con astrología horaria se hace mucho el tema de los ciclos sinódicos de los planetas, así que, pero bueno, yo empiezo a hablar de astrología y me Me pasa un poco. encanta, me encanta. Siempre digo lo mismo, yo tengo Mercurio retrógrado combusto y en un signo mudo, que es Escorpio, entonces siempre digo que Wow. nunca lo que yo pude decir se escuchó hasta que hablé de astrología. Y Ah, qué lindo. recién ahí tuve voz. Por eso empiezo a hablar de astrología y es mi lenguaje, digamos. Perdón, aprovechándome de eso, ¿qué opinión te merecen las distintas posturas que se tienen sobre Mercurio combusto? Algunos le llaman una especie de maldición, ya que el Sol quema a ese Mercurio y finalmente la expresión y la mente están absolutamente identificadas con lo que yo soy en esencia. ¿Qué te parece a ti un Mercurio Mira, combusto en general? los medievales decían lo siguiente: un planeta combusto siempre en la astrología tradicional es un planeta que no se ve, está quemado. Viste que se usa hasta Exacto. Saturno, porque son los planetas que se ven a ojo desnudo. Y recién ahora vamos a empezar a ver Mercurio al atardecer porque se está alejando de los rayos del Sol. Tuvimos un Mercurio que conjunción al Sol ahora, creo que fue el 9 de julio. Entonces ese es un Mercurio que al no tener luz, al no emitir luz, al no ser visible, pierde poder, es verdad, es ideal para mantener cosas escondidas o secretos. Quizás yo necesito que Mercurio esté escondido porque estoy teniendo una affair con mi jefe y no quiero que nadie se entere. Eso es ideal. Claro. Pero lo que dicen los astrólogos árabes es que Mercurio, al ser un planeta que con tanta frecuencia está tapado por el Sol, porque viste que Mercurio no se puede alejar mucho del Sol, va bien, 28 grados. entonces dice, es como un hombre que nació con mala salud y está acostumbrado a sentirse mal. Entonces, si yo Ujú. nací con mala salud y tengo que ir al sanatorio, no pasa nada. Pero si yo soy una persona sana, fuerte, ¿no? Pensemos un Júpiter, y entro en combustión con el Sol, dice Júpiter, sube mucho más. Eso es lo que decían los árabes, ¿no? Sí, me gusta el razonamiento. Entiendo, Vamos a entiendo. ver. Bueno, Bueno, son mucho cosas. tiene, mucho tiene que ver entonces, sobre todo lo que me preguntabas del libro que salió recientemente en Argentina, lo cual fue una sorpresa, una Ah, bendición te también. felicito, te felicito. Mercurio retrógrado, fue loquísimo eso. Bueno, siempre digo, el mensajero se va a donde quiere ir si se fue a transmitir mensaje a Argentina, el mensajero. Contanos un poco, a ver de qué bueno, Mercurio retrógrado, pero ¿por qué ese título? ¿Por qué? ¿De qué escribís? ¿De qué hablas? ¿Lo contás en forma de historia? ¿Hablas específicamente del simbolismo? ¿Cómo es? Bueno, sucede que sobre todo en el libro se habla en general de conocer de lo que se trata el concepto Mercurio. Sin embargo, es como una especie de salvataje de Mercurio.
y sobre todo de Mercurio retrógrado. Todo parte de la premisa de entender que Mercurio retrógrado era siempre sindicado como una especie de mal augurio. Se nos viene Mercurio retrógrado y en concepto social era, qué mal augurio, problema, no te cases, no firmes contratos, no hagas esto. Y empezamos a ver todo este prisma desde la negatividad probable, no lo sabemos, que generaba un Mercurio retrógrado. Y esta es una visión bastante contemporánea, sin embargo, errada en un sentido que te paso a explicar. En nuestra sociedad actual estamos muy condicionados por la necesidad de productividad. Por lo tanto, se asocia lo bueno a lo masculino, a lo productivo. Y lo que no es productivo se tiende a ver como malo, ¿cierto? Lo reflexivo es malo. Estoy haciendo una caricatura, para resumir. Por lo tanto, en una especie de salvar de ese desprestigio al Mercurio retrógrado, de aquí te propongo un pequeño juego. Empecé a observar a Mercurio retrógrado, que era un excelente momento, y cada momento y en el libro explico las distintas fases de Mercurio. No lo explico en general de todos los planetas, pero Mercurio retrógrado pasa por todas las fases de un planeta retrógrado. Partiendo por la presombra, ¿cierto? Cuando se pone estacionario directo, estacionario retrógrado, retrograda, hay por lo menos 7 fases que en general en la comunidad no se conocen tan específicamente. Y cada fase tiene su beneficio. Si es que nosotros sabemos aprovecharlo y leerlo, es maravilloso. Por lo tanto, ahí es donde yo empiezo y me pregunté muchas veces, ¿será que cuando llega Mercurio retrógrado no sabemos leerlo y aprovecharlo, como el mismo planeta nos sugiere? Y empezar entonces a dejar de verlo como un mal augurio, sino que es una recomendación de que es momento evocador, Buenísimo. rememorar, repasar, y por lo tanto, ¿cómo puede ser malo? El mismo astro te está diciendo que es momento para que tú conectes desde esta otra energía. Y yo le llamo energía femenina, es un desarrollo personal que he tenido en cuanto a llamar a los planetas retrógrados como planetas femeninos. Es algo que nació de mi cabeza, no sé si alguien más lo utiliza así. ¿Y por qué paso a explicarte? Fíjate que la retrogradación de Mercurio ocurre 3 veces al año, ¿cierto? Y por lo tanto, si nosotros evaluamos la cantidad de tiempo que dura el ciclo completo de la retrogradación, incluyendo presombra, estacionario, retrogradación, estacionario y directo, si sumamos todo ese tiempo, nos va a dar 6 meses. 6 meses, ¿por qué? Porque, bueno, cada momento de retrogradación, ¿cierto? Son 22 días el movimiento retrógrado, súmale unos 18 de la presombra, bla, bla, bla. La sumatoria te va a empezar a dar 2 meses en total, y como son 3 Mercurio retrógrado al año, te va a dar 6 meses. Es decir, 6 meses el planeta en movimiento, 6 veces en fase de retrogradación, equilibrio perfecto, energía del yin y el yang. Es donde yo sostengo que ahí está el equilibrio, por lo tanto la retrogradación apela a la energía femenina. Al momento que te sugiere, descansa tu mente, permítete fallar, no tienes por qué hacerlo bien, no tienes por qué tu mente, siempre productiva, que tiene que hacerlo todo correctamente, permítete fallar. Momento evocador, recuerdo, rememoranza, y por lo tanto, si, al igual que los ciclos de la luna, si supiéramos apreciarlo finalmente desde ese prisma, tendríamos un regalo, más no un mal augurio. Esa es un poco la génesis. Bueno, qué suerte, porque pobre Mercurio, tal cual, tan vapuleado en las redes cada vez que se pone, ¿no? Y sin demasiado... Álvaro, me encantó conocerte, me encantó hablar con vos, y me encantaría volver a seguir esta charla en algún otro momento, porque la verdad es que me sentí muy cómoda, somos todos apasionados, se ve. Lo mismo digo, María, quiero invitarte también por mi casa, por una entrevista con Astroenergía, porque se nota que tenemos mucho de qué conversar y yo tengo mucho de qué aprender de ti, así que un placer. Y viceversa. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. Que así sea. Adiós. Chao, chao.